¿Qué tal su fin de semana? Pues Bien triste. un poco atareado, pero ya todo está un poco más tranquilo, quizá. Eso cree, pero no es así. Este, ¿Por qué triste, Lucero? ¿Algo en particular? Porque ya me levanto por inercia a las 8. Y va a seguir sucediendo, no se preocupe por eso. Sí, No. no tiene por qué estar triste cuando así va a seguir ocurriendo de ahora en adelante. Sí. Nada, pero Eh, sí, ¿Todo bien? sí. Excelente, qué bueno. Considérelo como una ventaja más adelante. Muy bien, antes permítanme iniciar la grabación de la sesión. Muy bien, a menos que haya alguna duda o algún comentario referente a las sesiones, no creo que nos vayamos a prolongar mucho en esta reunión. Es meramente una eh, síntesis de información lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero insisto, si alguien más adelante tiene alguna inquietud o alguna otra duda, ¿sí? Conforme se vaya presentando, me lo hace saber, por favor. Eh, Está casi toda la clase aquí reunida, entonces me permito compartir pantalla para señalar la información. Esto es algo que ya tienen ustedes en Teams, en la sección de la pantalla principal. Sí, como acordamos, hoy lunes tenemos esta sesión de indicaciones. Les recuerdo que el jueves 27 de mayo es la entrega y la explicación un poco del PIA de Historia de África. El viernes 28 es el correspondiente para Historia de Norteamérica. El lunes 31 de mayo a las 9 de la mañana es el examen de el segundo parcial de Historia de África. Este examen va a durar lo mismo que dura una sesión de clase, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Entonces estamos hablando de que se trata una hora 40 aproximadamente, ¿no? A ver, son las como de una hora 20 aproximadamente, ¿sí? Hora 20 es lo que va a durar el examen, entonces tendremos que terminar a las 10:20 de la mañana, 10:30 más o menos, ¿sí? Para que lo agenden ahí también. Y el examen del martes, 1 de junio, que es el de Historia de Norteamérica, ese sí va a ser de 10:20 a 12, ¿de acuerdo? Para que también lo anoten ahí, ¿sí? Y la siguiente semana, eh, a ver, sí, la siguiente semana empezarían los exámenes de segunda oportunidad, ¿sí? Conforme se vayan generando las evaluaciones, yo informaré oportunamente a través del chat de Teams para que por favor quienes, para quienes vayan a quedar en segunda les informaré las indicaciones precisas en torno al examen, ¿sí? Entonces sería a finales de la siguiente semana cuando debería tener ya un consenso sobre las evaluaciones, ¿sí? Y les informaría con tiempo quiénes estarían en segunda oportunidad. Espero que no sean muchas personas, ¿sí? Pero bueno, en caso de que ello suceda, les informaré y les haré de su conocimiento también el procedimiento, ¿no? En este caso, ¿de acuerdo? Tanto para historia de África como para historia de Norteamérica. Es requisito, ya lo saben, haber entregado el PIA y haber completado otros tantos requisitos, pero bueno, estas ya son más formalidades que ustedes conocen, ¿de acuerdo? Antes de que se me olvide y para que lo tomen en consideración, el día de mañana me surgió un compromiso por la mañana en la universidad. Entonces vamos a suspender la sesión del día de mañana, no vamos a tener la clase de Historia de Norteamérica. Eh, Realmente no, también íbamos a ver exactamente esto, así que voy a unir toda la información en esta sesión,
Pero el día de mañana sí les voy a pedir que durante el transcurso de la hora del periodo de clase, es decir, de 10:20 a 12, por favor les voy a dejar yo una nota, un aviso en Teams para que registren su asistencia, por favor, y contárselas también al momento de la evaluación. Yo todavía tengo que seguir subiendo esos datos, pues, para que no se les olvide, por favor. No va a haber reunión, pero sí va a haber este registro de asistencia, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí voy a condensarlo de ambas materias para aprovechar el tiempo, digamos, ¿no? Bien, ya dijimos que Historia de África se presenta el lunes 31 y que Historia de Norteamérica se presenta el martes 1 de junio. En este examen, atendiendo sobre todo al abordaje que tuvimos temático de la segunda parte del semestre y algunas recomendaciones o sugerencias que ustedes me realizaron a mitad del semestre sobre el primer examen, entonces reorganicé el mismo, sí, este segundo parcial. Entonces, en esta ocasión serán solamente 10 preguntas, van a tener suficiente tiempo, considero, y suficiente material para trabajar. Entonces van a tener 5 preguntas abiertas y cada una valdrá 10 puntos, y van a tener 5 preguntas de opción múltiple, también de 10 preguntas cada una. ¿Sí? Obviamente también me voy a demorar un poco para revisar las preguntas abiertas, pero eso no influirá en la evaluación. Tendré que sacarlo la misma semana, ¿no? de que se presenten los exámenes. ¿De acuerdo? También estará constituido por bloques, pero ahora buscaré que se alternen las preguntas para que sea un poco más digerible el examen, ¿no? También el parcial estará programado automáticamente, es decir, que iniciará exactamente a la hora solicitada, pero también se cerrará inmediatamente cuando la hora llegue, ¿de acuerdo? Entonces, para que también tomen eso en consideración, utilicen adecuadamente su tiempo y de esa manera llevar a cabo el examen, ¿de acuerdo? Para que también lo visualicen así y se organicen al respecto. Igual no es obligatorio, pero en la medida de lo posible, quien pueda tener la cámara encendida estaría bien. Si no, no hay ningún problema. También es por cuestiones de evaluación. Igual que la ocasión anterior, si alguien tiene alguna duda o necesita alguna precisión respecto a la estructura del examen, ¿sí? o sobre el contenido, etcétera, por favor no enciendan su micrófono, ¿sí? Porque eso puede distraer al resto de los compañeros y de las compañeras. Entonces manden un mensaje por favor al chat y yo siempre estoy al pendiente, entonces ahí resolveremos cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces esto aplica, insisto, para ambos exámenes en caso de que necesiten. Otra cosa, no necesito reiterar, pero por si acaso, del incidente que hubo en el primer examen parcial. Les reitero, en caso de que ocurra de nuevo esto de tomar y copiar información, copiar y pegar información de internet o de alguna otra fuente identificable, pues me veré forzado a anular el examen, ¿sí? Sea la primera ocasión o sea reincidencia, se anulará por completo el examen. Esta información ya la tienen desde hace 15 días también en la plataforma. Es la dinámica, perdón, son los temas que serán abordados en el segundo examen parcial de Historia de África. De la primera parte, de la unidad 3, revisamos a estos autores, Osterhammel y Jansen, Berthaud e Ilfe. Quiero poner sobre todo énfasis en Osterhammel y Jansen, ¿sí? Porque obviamente maneja muchos conceptos, pero son fundamentales para entender los procesos, como ustedes pudieron notar, ¿sí? Presenta todo un párrafo en el que define el colonialismo, ¿sí?
También hace una clasificación de tipos de colonias y sus variantes, en este caso las de dominación, punto de apoyo y de asentamiento, qué significa cada una y cuáles son sus respectivas derivaciones o subformas de colonialismo o de colonias, ¿sí? Y también los componentes en la definición del colonialismo. Van a decir, pues no es lo mismo, casi, pero no, ¿sí? La definición del colonialismo que nos ofrecen Osterhammer y Jansel es un párrafo completo en los que nos describe eh, cuáles son las circunstancias en las que ocurre este proceso, y sus componentes son elementos concretos que ellos definen más adelante, ¿sí? Son como 3 o 4 elementos o componentes muy específicos que los autores nos dicen son un común denominador a las definiciones de colonialismo, ¿sí? Que no son exclusivas para su propuesta, sino que la construyeron a partir de estos elementos que ubican en otras definiciones, ¿sí? Entonces, para que no se revuelvan, y de hecho está bastante bien definido y bastante bien esclarecido en la lectura de Osterhammer y Jansen. De cualquier forma, en el índice ustedes se van a dar cuenta en los subtítulos se van a dar cuenta que ahí les va señalando todos estos elementos. De Berthaud, bueno, para esta segunda mitad del semestre revisamos las características de los modelos británico, francés, alemán, es decir, la construcción administrativa y social con las cuales se valieron estos imperios para poder establecer las colonias en África o para poder organizar las colonias en África, ¿sí? Berthaud es bastante puntual en eso, les reitero, por eso es que recurrimos a él para revisar esos elementos. Y de Bélgica en África, nada más cuáles son las posesiones territoriales. Es todo lo que nos interesa también para que no se vayan a desbordar. Igual, las características son a grandes rasgos, no son necesariamente muy específicas, pero sí es importante que tomen en consideración cuáles son las particularidades de cada modelo, porque eso es lo que les va a ayudar mucho a responder el examen, ¿sí? Las características particulares o específicas de cada uno de los modelos, principalmente el británico, el francés y el alemán. De ILFE hay un apartado específicamente sobre transformaciones económicas en el segundo periodo de colonialismo, que es del 18 al 50. Entonces no hay problema, ¿sí? Porque ahí ya está en el mismo, es una parte del capítulo, ¿sí? Entonces ahí dice cuestiones económicas y ahí ustedes las pueden ubicar. Eso es lo que también van a revisar, por favor. Y respecto a las exposiciones que hicieron ustedes en la última unidad, en esta ocasión no es un tema en particular, pero sí quisiera que revisaran cuáles fueron los factores que formaron las conciencias nacionalistas en África, ¿sí? Si pudieran dar 1 o 2 ejemplos, estaría perfecto. Incluso pueden utilizar sus propios casos de estudio para poder ejemplificar cómo, qué es lo que ocasionó que diferentes países, ¿sí?, o sociedades africanas construyeran un sentimiento nacionalista o una conciencia nacionalista y pudieran ejemplificar 1 o 2 casos para demostrar este caso, ¿de acuerdo? ¿Algo hasta aquí? Ok, profe. Bueno, parece que vamos bien hasta el momento, ¿sí? Finalmente, de Historia de Norteamérica, ¿sí? Aquí solo vamos a revisar a 2 autores, a Adams y a Erika Pan. Adams se estará revisando desde la cuestión económica. Tienen que buscar cuáles teorías sociales fueron adaptadas en Estados Unidos, específicamente estas teorías socioeconómicas, bueno, mejor, sociales y socioeconómicas, que se formaron en Europa, ¿sí?, entre los siglos XVIII y XIX, y que después fueron tomadas en Estados Unidos ya moldadas a las características del proceso económico, ¿sí? Hablamos también algo de eso en algún momento. ¿Cuáles fueron los momentos o las formas en que intervino el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Qué acciones llevó a cabo? ¿Cuál fue su participación en la economía de guerra? Eso es lo que nos interesa en esta ocasión.
Y finalmente, un punto que también señala Adams son los índices de desarrollo económico en la posguerra o en la economía de guerra y la posguerra. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo podemos, nosotros ya sabemos que lo que resolvió hasta cierto punto la crisis económica no fue el New Deal, sino fue la propia guerra, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que buscar es eh, con qué números ejemplifica Adams o con qué cifras representa este desarrollo económico, ¿sí? Es decir, eh, pueden ser salarios, pueden ser trabajadores, pueden ser instalación de fábricas, pueden ser inversión. Estas cuestiones que demuestran numéricamente al menos o cuantitativamente ese desarrollo que empieza Estados Unidos durante la guerra y en la posguerra, ¿sí? De Pani, de Erika Pani, ¿cuál era la situación del campo a principios del siglo XX? Se está buscando una descripción bastante general. No tienen que cerciorarse, perdón, de elementos concretos. No me interesa saber cuántos tractores tenían, sino cómo podríamos definir la situación del campo norteamericano a principios del siglo XX. También las formas de organización empresarial, es decir, cuáles estrategias establecieron los empresarios norteamericanos para obtener mayores beneficios económicos del mercado. Eso es lo que nos interesa, también hablamos algo de eso. Las causas de la crisis del 29 son muchas. Acuérdense que revisamos un esquema donde se veían varias causas, concéntrense en 3 o 4 y traten de centrarse en ellas, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con mayor precisión. Y finalmente las características del New Deal, es decir, qué hizo Roosevelt o qué medidas impulsó Roosevelt y su gobierno para tratar de sacar a Estados Unidos de la crisis. Obviamente sabemos que fracasaron en un sentido macro, pero sí cuál eran estos propósitos con los que quería trabajar Roosevelt y su gobierno durante el periodo de la crisis. Y sobre las exposiciones que nos compartieron sus compañeros y compañeras, aquí sí son dos elementos muy concretos. Uno son las consecuencias de la guerra franco-india, este enfrentamiento entre Inglaterra y Francia en territorio americano, ¿sí? Consecuencias pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser geográficas, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué consecuencias trajo este conflicto? Y la otra es la participación de Canadá en la Primera Guerra Mundial. También son cuestiones bastante específicas para que las revisen. Sus compañeros los abordaron de forma bastante amplia, ambos situaciones, entonces para que lo tomen en consideración. Para este momento se supone que todas las exposiciones ya deben de estar en la sección de archivos, ¿sí? Si no, bueno, soliciten por favor al equipo que falte de subirlos. Recuerden que todos deben de subir la presentación porque es parte de la evaluación, pero para revisar los temas respectivos, pues sí es importante que lo tomen en consideración, ¿de acuerdo? Entonces, si hay equipos que falten, sobre todo los que aborden estos dos aspectos, para que por favor lo tomen en consideración. Sí. Bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? No, profe. ¿Qué dicen los demás? Bastante claro. Nada más una duda. ¿En África vamos a ver lo de la invención de la tradición o no? No, en esta ocasión no lo vamos a abordar. Nada más los autores que ahí señalo son Ilfe, Osterhammel y Jansen y Berto. Solo eso, ¿sí? Ok. ¿Alguien más? Muy bien, parece que todo está en orden. De cualquier manera, si en algún otro momento hay alguna duda o queda algún pendiente, por favor háganmelo saber. Igualmente la próxima semana, a ver, esta semana
terminen, sí, a partir de la siguiente semana deben de estar quedando ya las evaluaciones de primera, también para que estén pendientes. De cualquier forma, yo les notificaré con tiempo cuáles son los resultados, ¿de acuerdo? También quisiera aclarar o recordar, mejor dicho, que la evaluación consiste en que el 40% de la evaluación son los exámenes, ¿sí? Un 30% es el producto integrador, 20% son las participaciones y lecturas y el 10% fueron los avances que hicieron a mitad del semestre del PIE, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vayan teniendo un aproximado de cómo va su evaluación, ¿no? Pero obviamente todo dependerá del PIA y del segundo examen parcial. Eso es lo que nos dará el resto de la calificación. Bueno, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, por lo visto ya no hay ningún otro asunto pendiente. Les requiero recordar, sobre todo para quienes fueron llegando un poco después, que mañana no tendremos la sesión correspondiente. Dejaré un aviso para que ustedes por favor registren su asistencia de mañana y poderla yo subir a la plataforma. Y bueno, sería todo. Nos veríamos el próximo jueves con la entrega y la explicación respectiva del PIA de Historia de África. ¿Sí? Sí, Emerson, dígame. Sí, maestro, es que mi equipo y yo queríamos preguntar algunas cosas sobre nuestro pie. No sé si tenga tiempo usted para verlas ahorita en un ratito. Sí, claro. De hecho, ahorita en cuanto cierre la sesión, ustedes pueden quedarse y discutimos lo que necesiten, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún asunto? Andrea Acevedo, revisé su mensaje hoy por la mañana, ya le di las indicaciones que siguen para que lo tome en consideración, ¿sí? Antes de que también se me pueda pasar ese detalle. Bueno, Sí, si no hay profe. más Ok, muy bien. Si no hay más, nos vemos aquí el próximo jueves, ¿sí? Pásenla bien, sí dedíquense a lo que tienen, pero también descansen, ¿sí? Sin descanso, pues no pueden hacer algo más. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat y nos vemos la siguiente sesión. Que tenga lindo día, profe. Igualmente, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos.